Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 1. Capítulo 5. La forma heredada. Shizuya se había ido, después de darme un objetivo final por el que luchar. Hasta ahora, había tomado en gran medida las cosas tal como habían llegado, luchando por mantener mi cabeza fuera del agua. Ahora, sin embargo, tenía una motivación para reunir información sobre este rey demonio. Era un trabajo que acepté fácilmente, pero también era una promesa. Y yo soy un hombre que cumple sus promesas. Además, no estaba con las manos vacías. Ella me dejó con algunas habilidades nuevas, la habilidad única de generar y la habilidad extra controlar flama. Correcto. También devoré a Ifrit, no. No era un gran rival para mí, pero resultó que era un personaje duro, clasificado de hecho más allá de una. No hay forma de que una serpiente o un lobo pudieran manejarlo, sin duda, dado que ninguno de sus ataques podría afectarlo. Me costó mucho pasar una A, y ahora podía ver por qué. Todavía quedaba mucha investigación por hacer sobre mis habilidades. Pero, antes de eso, había algo aún más importante que necesitaba comprobar. Así es, transformarme en una persona real. Me aventuré dentro de la nueva carpa que los hobgoblins me habían preparado, asegurándome doblemente de que todos los visitantes fueran rechazados antes de cerrar la puerta. J.E., J.E., J.E. Ja, ja, ja. A, ja, 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 ja. 3 niveles de risa, y luego. Transformación. No fue acompañado por ningún efecto de sonido genial, pero ejecuté imitar, humano sobre mí, no obstante. Wow, wow, wow. No había nada del habitual humo negro que esperaba. ¿Qué demonios? Pensé, al darme cuenta de que mi campo de visión era solo un poco más alto de lo habitual. Me habían crecido los brazos y las piernas, y mi tono azul claro habitual se había transformado en un tono carne. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero algo me dijo que no era lo que había planeado. No tenía un espejo a mano, lo cual era un fastidio. Pero. No quería admitirlo, pero después de todo, estaba familiarizado con esta forma. Fue hace mucho tiempo, tal vez 30 años más o menos. Así era como me miraba el mundo cuando todavía estaba dando vueltas en la escuela primaria. Espera un segundo. Al principio estaba demasiado emocionado para notarlo, pero había una diferencia clave. No estaba ahí. Es decir, mi virilidad recién nacida, es decir, lo que debería estar ahí abajo. No estaba allí. ¿Qué demonios? Grité internamente. Me estremecí al mirar de nuevo mi entrepierna. Solo confirmé lo peor. Era tan suave como el hipotético trasero de un bebé. En retrospectiva, esto no era algo que me hubiera molestado en comprobar cuando me transformaba en otros tipos de monstruos. Pero supuse que tenía sentido. Si no tenía la necesidad de eliminar desechos de mi cuerpo, ¿qué uso tendría para los órganos asociados? Y tal vez no necesitaba reproducirme, todavía estaba confuso sobre eso, pero si no lo hacía, ¿por qué molestarse en tener genitales? Eso era justo quien era ahora, era todo. Fue extrañamente convincente, incluso cuando me llevó a una profunda sensación de luto. De repente, me sentí impulsado a tocar la parte superior de mi cabeza. Sentí el pelo suave allí arriba. Me hizo respirar un suspiro de alivio. Al menos no tenía la forma de un extraterrestre. Eso es un paso adelante. Y, ahora que lo pienso, yo era una bola gigante de piel en forma de lobo. Ni siquiera quiero imaginar cómo se vería eso sin cabello. No. Esa es una línea de pensamiento peligrosa. Sin embargo, pensé que mantendría una cabeza más fría que ahora. ¿Por qué me estaba dejando entrar en tal pánico? Solo tendría que aceptar la verdad sobre lo que sucedió allí abajo. Era difícil de tragar, pero al menos ya no era un slime. Lástima que no puedo controlar todo mi cuerpo, pensé. ¿Qué pasa con la habilidad de replicación que acabo de aprender de Ifrit? Parecía una buena idea. Buen trabajo yo. No sabía si funcionaría, pero valía la pena intentarlo. Una niebla negra salió de mi cuerpo, formando una figura humana frente a mí. Parecía que fue un éxito después de todo. Se completó en un instante, solo para revelar. Oh mierda. Malas noticias. En primer lugar, mi apariencia.
El cabello era de un gris plateado con un ligero tinte azul, rematando un par de ojos bien abiertos y un encantador y joven rostro. Femenino. Masculino. La falta de genitales lo hacía bastante irrelevante, pero en términos de apariencia, me parecía más a una niña que a un niño. Esto probablemente era gracias a Shizu, no había características que pudiera identificar como propias. Pero tampoco era una recreación perfecta de la apariencia de Shizu. El color del cabello era una cosa, pero los ojos dorados eran otra muy distinta. Beldora también tenía ojos dorados, lo cual era un rasgo común entre los monstruos superiores, tal vez. Y espera, los ojos de Ranga no pasaron de rojo sangre a dorado también. Aunque también cambiaban dependiendo de su nivel de emoción. Aún así, tal vez cambiaron debido a mi influencia en él luego de darle un nombre. De cualquier manera, nada de esta forma se parecía a mí. En este mundo, lo único que era verdaderamente mío era mi alma, al parecer. Esto era principalmente Shizu, y hombre, ella debe haber sido una pequeña y adorable niña. Mi piel también era tremendamente suave, sin nada de la esponjosidad de mi forma de slime. Entonces esta linda chica estaba parada frente a mí, desnuda. No es que haya algo que realmente requiera esconderse, pero presentaba ciertos problemas éticos. Si la policía existiera aquí, lo cual no era así, estaría en serios problemas. Pero esa cara era linda. Era algo que agradecerle a Shizu. Fue bendecida con muchos regalos. Yo tampoco era demasiado horrible cuando era joven, pero nadie me describiría como hermoso, sin importar cuánto acolché mis recuerdos. Realmente tengo que agradecerle, pensé para mí mismo mientras envolvía una manta alrededor de mi cuerpo, tomándome el tiempo para darle una a mi doppelganger. Ahora realmente necesitaba conseguir algo de ropa. Cierto. Volviendo al tema principal, la verdadera razón por la que pensé mierda al principio. Todo se reducía a las habilidades de esta forma humana. Algo que no había considerado con esta réplica mía antes de conjurarla era que mis procesos de pensamiento mejorados me permitieron un enlace completo y en tiempo real con mi copia. Ambos éramos yo de alguna manera, no había diferencias apreciables entre nosotros. En todo caso, las habilidades de replicación de Ifrit no podían compararse a las mías, sus copias eran claramente imitaciones, pero las mías no lo eran en absoluto. ¿Todo bien? Casi no del todo. Una gran diferencia era la capacidad de mi copia para manejar las magículas, solo contenía las que usé para crearla, aunque tenía la libertad de instalar más si quisiera. Tenía una buena cantidad de magia para trabajar, así que, dependiendo de la aplicación, probablemente podría hacer mucho con ella. El otro problema era que, si bien Ifrit podía generar aproximadamente 10 copias sin sudar, mis habilidades de replicación eran tan complejas y orientadas a los detalles que una sola copia era lo mejor que podía manejar. Aún así, podría hacer una copia de mí mismo con las mismas habilidades de ataque y defensa. Cualquier enemigo que se topara con esta habilidad pensaría que estaba haciendo trampa. La tercera y última razón de mierda, la forma en que este aspecto me pareció tan natural. Eso fue algo que noté cuando vi que ninguna niebla oscura había rodeado mi cuerpo. Pongamos de ejemplo mi forma de lobo. Definitivamente, para tomar esa forma, la niebla se reunía alrededor de mi cuerpo, aunque los resultados eran más débiles en comparación con mi slime. Era difícil de notar gracias al movimiento limitado disponible para una forma sin extremidades, pero las células de un slime eran cosas poderosas, cada una podía servir como una célula muscular o una célula cerebral o una célula nerviosa. ¿Ves el efecto de racionalización que esto hace? Ver cosas con los ojos, transmitir la información al sistema nervioso y llevarla al cerebro, podría omitir todo eso. Incluso sin los efectos de mejora del sabio, mi velocidad de reacción era muy superior a la de la persona promedio. Sin embargo, la transformación con la niebla negra creaba un ligero lapso de tiempo entre pensar algo y mover mi cuerpo en reacción a ello. Supuse que eso era lo que hacía que la réplica fuera inferior, en todo caso, a la realidad. En cuanto a esta transformación humana sin niebla. Lo has adivinado, tenía exactamente la misma velocidad de reacción que mi forma de slime. No es de extrañar que se sintiera tan natural. Tener extremidades también mejoraba enormemente mi movilidad. Incluso en forma infantil, era mucho más fácil moverse que un slime, aunque me cansó más rápido. Sin embargo,
Lo más importante era que la falta de uso de niebla negra significaba que convertirme en mi forma humana no me costaba nada de magia. Hablando de algo conveniente. Pensé que estaría tomando esta forma para la mayor parte de mi actividad futura. Era hora de probar algo más. Le di una orden a mi réplica, y fue un proceso totalmente suave, como mover mi propio cuerpo. Una niebla negra brotó a su alrededor. Y la copia comenzó a madurar. Una figura delgada, cabello largo y gris que fluía por su espalda, y una apariencia andrógina. Perfecto. Entonces podría moldear esta figura para que parezca más femenina o masculina, volverse todo macho, o un obeso, alguien en la flor de mi vida, o un hombre mayor. Como descubrí, podía transformarme en todo tipo de figuras, usando magia para cubrir cualquier cosa que no tenía, al igual que con las transformaciones en monstruos. Esa podría ser una buena manera de darme más fuerza como humano. Me dolieron los tiempos de reacción, pero cuanto más grande era, más poderoso me hacía. La velocidad era el elemento más importante de cualquier batalla, lo sabía, pero lograr un buen equilibrio era algo con lo que podría experimentar en los días venideros. Y así, Mikami Satoru, un hombre de mediana edad que vivía una vida perfectamente excepcional, llegó a disfrutar de su reencarnación inesperada como un slime. Después de adquirir la forma y las emociones de cierta mujer, también ganó una misión en su nueva vida. Y en poco tiempo, este único slime llamado Rimuru jugaría un papel central en algunos de los momentos más turbulentos que este mundo haya visto. Historia paralela, la gran aventura de Gobta. Esta es una historia de cuando Gobta era solo otro goblin de la horda. El cielo se extendía azul a través de los cielos, una brisa refrescante fluía en el aire. Y los humanos estaban avanzando hacia él como siempre. Hoy, tan vivo como siempre, Gobta estaba bajo persecución. Alto. La velocidad es lo único que tienes, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a destrozar nuestros campos otra vez? Te voy a matar esta vez. Los humanos, con los ojos rojos de ira, se acercaban a Gobta. Entonces corrió a toda velocidad. Sería malo para él, si se dejara atrapar. Solo podía imaginarlo, ya que aún no había sido capturado, pero ninguno de sus amigos había vuelto a la vida después de tal encuentro, por lo que todo lo que Gobta pudo hacer fue imaginar los terroríficos resultados. Podría haber mantenido sus manos fuera de los campos y jardines, por supuesto. Pero Gobta y los otros goblins no entendían el concepto de agricultura. Todo lo que veían era un campo abierto con muchas frutas y verduras creciendo en él. Era territorio humano, y sabían por experiencia que ser encontrados los conduciría a una persecución, pero nada podía superar su hambre. Entonces Gobta escapó por un camino estrecho en la tierra construido por las criaturas locales, masticando la dulce pulpa de un melón todo el camino. El sendero era apenas visible, el tipo de cosas que solo un pequeño goblin podría transitar con éxito. No habría entrada para los humanos más grandes, que solo podían detenerse a distancia y lanzar insultos hacia él. Dio un suspiro de alivio ante su buen pensamiento. Encontrar una ruta de escape es un movimiento básico, lo es, él pensó. Al llegar a la aldea, Gobta encontró a un grupo de ancianos goblins mayores reunidos alrededor y discutiendo algo. A ellos se unían algunos comerciantes kobold que estaban en la ciudad. Como te dije, estos son demasiado valiosos para que podamos comerciar en otro lugar. Pero eso significa que este equipo mágico simplemente se desperdiciará. ¿Estás seguro de que no puedes ofrecernos nada? Si fueran algo más pequeños, podríamos manejarlos nosotros mismos, pero... Ya veo. De hecho, estos son demasiado grandes para que podamos manejarlos. Escuchando a escondidas, Gobta pensó que estaban tratando de vender algo mágico a los kobolds. El equipo humano, salvo espadas cortas y dagas, era demasiado grande para los goblins. La armadura también estaba fuera de discusión. La ropa hecha de cosas como cuero duro se podía desarmar y usar de manera fragmentaria, pero las piezas metálicas eran demasiado para trabajar. Ninguno de los goblins tenía ese tipo de conocimiento. Los ítems mágicos eran algo desconocido. Incluso al tocarlos, temían romperlos y hacerlos inútiles. Si ni siquiera los kobolds los querían, era un clásico caso de perlas ante los cerdos. ¿Qué tal esto, entonces?, sugirió un kobold a los goblins mientras se rascaban la cabeza. Si estás dispuesto a viajar al reino enano, ellos deberían poder comprarte estos artículos.
Estarían dispuestos a aceptarlo como pago por material enano y similares, y con gusto podrían venderte otras cosas. Será una distancia considerable desde aquí, pero recuerda, mientras viajes río arriba, es imposible perderse. Esto llevó a un clamor entre los ancianos goblins reunidos. El reino enano, gritó uno. Esa es una distancia imposible. Solo he oído rumores de esa tierra extranjera. ¿Cuánto tiempo tomaría viajar a un lugar tan distante? Sí. ¿Y quién se embarcaría en el viaje? Nuestros jóvenes son nuestros trabajadores más valiosos, no podemos permitirnos el lujo de uno solo. Nada de lo que deba preocuparme. Gupta pensó mientras deambulaba alegremente, prestando poca atención a las disputas aparentemente interminables. Pero el destino tenía planes diferentes. Espera, dijo el anciano del pueblo, deteniéndolo. Parece que tienes poco en que ocupar tu tiempo. ¿Podría pedirte un favor? Gupta se congeló de inmediato. Algo le dijo que este favor no sería de su agrado. Mira este cuchillo, continuó el anciano. ¿No crees que es una pieza maravillosa? Si nos haces este favor, estaré encantado de dártelo. El brillo de la hoja era más que suficiente para llamar la atención de Gupta. Di lo que quieras, señor. Yo me encargaré de lo que necesites. Olvidando inmediatamente su anterior presentimiento. Pero tal vez eso era inevitable. El brillo plateado de este cuchillo era producto de la magia impregnada en su interior. Inmediatamente le robó a Gupta la capacidad de pensar críticamente. Su boca se había movido antes que su cerebro. Ah. Pero ya era demasiado tarde. Entonces lo harás. Viajarás al reino de los enanos por nosotros. Ja. Yo. Podemos contar contigo para esto. Ahora los ancianos rodeaban a Gupta, con sonrisas idénticas en sus rostros. La vista de sus ojos severos sobre sus labios hacia arriba obligó a Gupta a sentir mansamente en respuesta. Se decía que la vida media de un goblin no era más de una quinta parte de la de un humano. Su linaje se remonta a las antiguas razas descendientes de las hadas, supuestamente, pero dada su actual degeneración de monstruos, en el mejor de los casos el parentesco con esos seres estaba prácticamente extinto. Incluso los más longevos tenían la suerte de llegar a su 20º cumpleaños, y la mayoría acumulaba solo una década más o menos antes de irse. La edad de 3 años, cuando los goblins estaban listos para la actividad reproductiva, era vista como el comienzo de su edad adulta, con plena madurez a los 5 años. No eran criaturas muy fuertes, y como resultado, su especie hacía la diferencia a través de un número explosivo de descendientes. Sin embargo, relativamente pocos sobrevivían hasta la edad adulta, lo que hacía que la crueldad de la naturaleza fuera aún más evidente. Solo cerca de la mitad de todos los niños goblins alcanzaban la madurez completa, y de ellos, menos de la mitad veía ese 5º cumpleaños. Era simplemente lo que les dieron, y teniendo en cuenta estas cortas vidas, los goblins no tenían la costumbre de adquirir habilidades lingüísticas. Podían hablar palabras, sí, pero esto se hacía estrictamente para comunicar sus intenciones entre sí y nada más. No existía el concepto de adquirir conocimiento e impartirlo a la próxima generación, ni ningún hábito de acumular recursos para mejorar sus condiciones de vida. Esto era exactamente el por qué los goblins no veían el uso de ítems mágicos, aparte de venderlos a cambio de sus necesidades diarias, junto con cualquier armadura decente en la que pudieran poner sus sucias patas. La falta de inteligencia incluso entre los ancianos significaba que realmente no tenían idea de lo que implicaría un viaje al reino enano. El viaje de ida y vuelta tomaría varios meses, una parte considerable de la vida de un goblin, y tendría que arriesgar todo lo que apreciaba. Sin embargo, nadie en el pueblo goblin lo consideraba una misión terriblemente importante. Para los ancianos y otros adultos maduros, simplemente estaban asumiendo una tarea de sonido áspero y se la daban a un niño sin nada mejor que hacer. No tenían ninguna mala voluntad hacia él, ni siquiera poseían las habilidades aritméticas necesarias para apreciar el alcance de esta búsqueda. Y así, con solo unos pocos momentos de vacilación, el viaje de Gupta al reino de los enanos comenzó. ¿Por qué todos son tan malos? Gupta se quejó para sí mismo. Tenía un punto válido. Era un niño goblin, aún inmaduro, y estaban amarrando una carga del tamaño de una montaña en su espalda y enviándolo a una gran búsqueda. Había escuchado de los kobolds que sería una caminata de 2 meses por sí sola, pero con todo este equipaje.
Era difícil incluso poner un pie delante del otro. Pero no tenía sentido quejarse de eso. Gupta comenzó a pensar. Entonces él tuvo una idea. ¿Por qué no pongo toda esta basura en una caja y la tiro detrás de mí? Esto, desafortunadamente, no funcionó. La caja se negó a moverse. Gupta se rascó la cabeza un poco más. Luego recordó la caja realmente grande que vio una vez, cerca de un asentamiento humano, con un caballo tirando de ella. Oh sí, ese tenía algunas cosas redondas, no. Lo que recordaba era una carreta, y las cosas redondas eran ruedas, aunque no tenía las palabras para ellos en su vocabulario. Entonces Gupta buscó algo que funcionara en su lugar. Lo que encontró fue un par de escudos circulares abandonados. Esto debería funcionar. Las cosas procedieron de manera encomiable desde allí. Tomó un palo recto, luego usó su nuevo cuchillo mágico para reducir su tamaño. Luego puso un par de agujeros en la caja con sus pertenencias y pasó el palo por los dos. Colocó los escudos gemelos en ambos extremos de este eje improvisado y los ató en su lugar con algunas lianas prácticas que había encontrado. Un par de piezas adicionales de madera para las manijas y boila, un vagón instantáneo. Con algunos trapos apilados encima para evitar que las cosas se cayeran, y algunas telas del pueblo para mantenerse caliente por las noches, estaba listo. El anciano también tuvo la amabilidad de proporcionar algo de comida y agua. Entonces Gupta dejó el pueblo. De todos modos, las despedidas sentimentales nunca fueron realmente el estilo de los goblins. Tengo hambre. Una semana después, Gupta avanzaba tambaleándose en un estado de agotamiento casi total. La comida en su carro, que suponía que le duraría el resto de su vida, había desaparecido al quinto día. Todavía quedaba algo de agua, pero probablemente no mucha. El vagón, mientras tanto, se quedó atascado en las raíces de los árboles y tal, minando la fuerza de Gupta. Atravesando a pie con su energía baja, Gupta y su viaje estaban en peligro. Había caminado durante 2 días sin comida. A medida que sus pasos se volvían cada vez más inestables, Gupta luchó para llevar su carreta, pero... No puedo. Se dejó caer en la base de un gran árbol al costado del camino. En un sorprendente golpe de suerte, en el momento en que se calmó, vio un hongo brotando del suelo. Si lo hubiera examinado un poco más, probablemente habría notado su color de aspecto tremendamente venenoso, pero el hambre estaba empezando a nublar su visión. Oh, un hongo. Podría durar otros 3 años con esto. Se abalanzó sobre el hongo, engulléndolo crudo sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, una vez más, la suerte de Gupta salvó el día. El tipo particular de hongo que eligió era peligrosamente venenoso, pero solo si se le aplicaba calor, asar, hervir, lo que sea. Los jugos de su carne se transformarían en un compuesto letal, algo de lo que Gupta no tenía idea al elegir inadvertidamente la forma más segura de disfrutarlo. Tener el estómago lleno hizo maravillas con el espíritu de Gupta. Llenó su odrecinco de un charco de agua dentro del tronco de un árbol, luego decidió descansar, no demasiado interesado en viajar más lejos ese día. Su carreta estaba lista para romperse en cualquier momento, pero afortunadamente había algunas enredaderas útiles cerca para atarlo de nuevo, así como también una útil savia del árbol para rellenar las diversas grietas que habían aparecido. La corteza del árbol también hacía maravillas para arreglar los agujeros más grandes de la caja. Con ese trabajo vital completo, Gupta durmió el resto de la noche, aliviando su fatiga. Se despertó a la mañana siguiente, sorprendentemente alegre, considerando cómo había ido ayer, y comenzó a buscar comida, recogiendo algunas nueces y fresas silvestres de aspecto comestible, y descubriendo algunos hongos más del día anterior. Nunca había visto un hongo de aspecto tan peligroso, se dijo a sí mismo. Ni siquiera yo podría comer algo así. Así que los dejó atrás, recogiendo un hongo de aspecto opaco para llevar en su bolsillo. Teniendo en cuenta todos los hongos de colores brillantes y de aspecto venenoso en el área, se dio cuenta, en su nebuloso recuerdo, de que este debía haber sido el que había comido. Hombre, tuve la suerte de encontrar ese ganador entre todos los venenosos. Así que buscó un poco más antes de partir. Todavía era antes de la mañana, y no tenía la previsión de almacenar un poco más de comida antes de partir, así que en cambio disminuyó la velocidad, buscando más comestibles en el camino. Un mes después de que partió de su pueblo natal, Gupta finalmente llegó al gran río que le habían mencionado.
El agua que fluía era hermosa y casi totalmente cristalina. Los ocasionales destellos de la luz del sol que vio en el interior deben haber sido peces, razonó. Parecía calmado en la superficie, probablemente porque era tan ancho que ni siquiera podía ver el otro lado, pero solo un poco más abajo, la corriente parecía que le daría a un nadador decente algo de espacio para avanzar. El gran tamaño del río hizo que los ojos de Gupta se abrieran de sorpresa. Estaba familiarizado con los arroyos y cosas por el estilo, y le encantaba jugar en ellos, pero este era otro nivel de grandeza. No había visto nada igual antes. La vista era inimaginable, y no era de extrañar que lo sorprendiera. ¡Ya! Esto es genial. Gritó. La vista del agua que fluía nunca se hacía aburrida para él. Estuvo allí sentado todo el día, solo viéndolo pasar, hasta que cayó la noche. A la mañana siguiente, completamente satisfecho con la vista que había tenido, Gupta partió temprano. Solo cuando estaba a punto de comenzar a caminar notó un problema importante. 5 piel de algún animal, cosida, pegada y preparada para guardar o contener líquidos, especialmente vino o aceite. Ja. Me dijeron que siguiera mi mano izquierda una vez que llegara al río, susurró, sin esperar una respuesta. Pero si me doy la vuelta, va en la dirección opuesta. Él estaba en lo correcto. Sabía que había puesto una marca en su mano izquierda, así que recordaría cuál era cuando llegara el momento de abordar ese importante asunto. El único problema, resultó que su mano izquierda apuntaba en diferentes direcciones cada vez que se movía. ¿Seguir su mano izquierda hacia dónde? Esa era la parte difícil. Al final, decidió recoger una rama de árbol que encontró al lado del río, dejarla caer al suelo y viajar en la dirección que señalaba. El hecho de que terminara de la manera correcta era otro testimonio de la asombrosa suerte de Gupta. Siguió el liderazgo de la rama, sin dudarlo por un momento, y el viaje fue sin problemas desde allí. Justo cuando el viaje comenzaba a aburrirlo un poco con su simplicidad, Gupta vio algunas aguas poco profundas más adelante en el río. Era un abrevadero para los animales del bosque, aunque ninguno de ellos parecía estar luchando entre sí. Estaban evitando la confrontación en este lugar, una especie de ley de naturaleza instintiva, no escrita, tal vez. Carnívoros y herbívoros estaban aquí juntos, uno de los pocos lugares en el mundo salvaje donde alguna vez se podría ver algo así. Esa regla, sin embargo, estaba reservada para el reino animal. Los humanos y los monstruos no se adherían a ella. Tampoco Gupta. Lo que es más, dado que la mayoría de los monstruos que cazaban animales tendían a ser nocturnos, los animales bajaban a sus guardias cuando aún había poca luz. ¡Qué oportunidad! Mi primera carne en años. Los ojos de Gupta comenzaron a parpadear mientras miraba a las criaturas. Los animales grandes y lentos disfrutaban la sensación del agua en sus espaldas, los depredadores ágiles tomaban un trago y salían rápidamente del lugar. Incluso había pájaros pequeños, liebres y cosas así, bebiendo en los bordes lejanos para evitar a los demás. Sus ojos nadaban mientras asimilaba todas las opciones. Luego encontró una liebre salvaje, una de aspecto más lento, gorda y jugosa a sus ojos. El tamaño perfecto para alguien como Gupta. Cualquier cosa más grande habría sido demasiado peligrosa. Al acercarse a su objetivo, Gupta se detuvo después de una corta distancia y observó cuidadosamente sus alrededores. ¿Todo bien? Hasta aquí todo bien. Él sonrió para sí mismo, acercándose lentamente mientras recogía algunas piedras del suelo. En un momento, estuvo dentro de lo que sintió que era un campo de tiro cómodo. Sus habilidades de sigilo, perfeccionadas por una larga carrera de asaltar huertos, le valieron la pena. Ya. Lleno de confianza, Gupta lanzó una piedra a la liebre. Su puntería infalible le dio un golpe limpio, y el animal cayó en el abrevadero. Los demás a su alrededor se lanzaron de inmediato. A Gupta no le importaba. Ya estaba salivando cuando recogió el cuerpo. Entonces, ocurrió un problema. Groar. Con un poderoso gemido, una bestia mágica apareció entre los árboles. Estaba parado majestuosamente sobre un pequeño acantilado, y lentamente sus ojos se giraron hacia Gupta. Este era un tigre espada, el llamado rey de este bosque profundo. Disfrutaba de un rango B, garantizando que un goblin con clasificación F no tuviera ninguna posibilidad. Esta bestia estaba aquí por los animales alrededor del abrevadero, al igual que Gupta, pero gracias a que Gupta actuó primero,
todos los animales se habían dispersado, dejando al tigre espada sin nada. Nada, es decir, excepto el propio Gupta. Y su captura, por supuesto, pero eso no sería suficiente para saciar a este monstruo. G. Está detrás de mí. El tigre espada saltó de su rama, sin inmutarse por la altura del acantilado, y aterrizó frente a Gupta sin hacer ruido. Lo hizo estremecerse, pero sus instintos le dijeron que correr no tenía sentido. Con las cosas así, no había forma de escapar de un destino en las fauces del tigre. ¿Qué debe hacer? Gupta pensó lo más que pudo. Y entonces. Si es así, tendré que luchar tanto como pueda. Reforzándose, Gupta se preparó contra el tigre espada. No había muchas opciones a su disposición. Su mano izquierda todavía tenía una piedra, pero contra un tigre espada, eso no lograría mucho. Tal vez eso funcionaría. De repente recordó el cuchillo que le dieron antes de su partida. Tal vez podría herir a la criatura. Y tal vez, si tuviera suerte, eso le daría suficiente tiempo para escapar. Una vez que llegó a esa conclusión, no hubo tiempo que perder. No había nada más a su disposición, por lo que decidió creer en sus posibilidades y seguir resistiendo hasta el final. Primero, Gupta lanzó la piedra. El cuchillo era su verdadero boleto de salida, pero si el tigre lo esquivaba, estaba muerto. Entonces usó la piedra primero para distraer a la bestia. El tigre espada saltó fácilmente de su camino, y Gupta, anticipando dónde aterrizaría su adversario, sacó el cuchillo de su bolsillo y se preparó para lanzarlo hacia. Esto es un hongo. Le tomó unos momentos darse cuenta de que no era un cuchillo lo que estaba a punto de lanzarle al tigre espada. Pero ya estaba en movimiento, incapaz de detenerse, arrojó el hongo. Estaba planeando comer eso más tarde. El único hongo de color opaco que pudo encontrar en un bosque lleno de hongos venenosos. Lo había dejado para un refrigerio y luego lo olvidó completamente. Pero entonces ocurrió algo más allá de la imaginación de Gupta. Resultó que este hongo era de un tipo venenoso muy raro, uno que contenía esporas cargadas con veneno letal. Gupta había estado caminando con eso en su bolsillo todo el tiempo, y luego se lo había arrojado a una bestia mágica. El tigre espada miró al hongo que se precipitaba hacia su cara, luego abrió la boca. Utilizó su habilidad de cañón de voz en un intento de vaporizarlo, lo que resultó ser un error. El hongo pulverizado lanzó inmediatamente todas sus esporas, que flotaron en la brisa y aterrizaron sobre el cuerpo del tigre. Cayó al suelo, retorciéndose, sacudiéndose de pies a cabeza con dolor, las esporas habían entrado en sus ojos, oídos y boca y castigaban implacablemente sus sentidos. Por primera vez desde su nacimiento, el tigre espada experimentaba un nivel de dolor tan verdaderamente indescriptible. Gupta no era muy inteligente, pero era lo suficientemente inteligente como para aprovechar la situación. ¡Wow! No sé qué pasó, pero esta es mi gran oportunidad. Un aventurero mayor se habría acercado para dar el golpe final. Pero no Gupta. Rápidamente, planeó su escape, asegurándose de recoger su liebre antes de irse. Al llegar a su viejo y maltrecho carro, arrojó el cadáver del conejo encima de la carga y salió corriendo a toda velocidad. Continuó todo el tiempo que le permitió su respiración, hasta que finalmente logró llegar a lo que parecía ser un lugar seguro. Soltó un suspiro de alivio al haber escapado de lo que había sido el mayor peligro en su vida. Ser liberado de una muerte segura le recordó de inmediato a Gupta que tenía hambre. Recordó la liebre en su poder, pero ni siquiera era lo suficientemente simple como para bajar la guardia aquí. Decidió mudarse al lecho del río, lo que le daría una buena vista de todo su entorno, y usó algunas piedras y palos muertos para diseñar una estufa al aire libre. El peligro de los últimos momentos estaba ahora firmemente detrás de él cuando los pensamientos de Gupta se giraron hacia su apetito. Vaciando el cadáver de sangre, se erizaba de anticipación, mientras despellejaba y destripaba al animal. En poco tiempo, arregló en un palo encima del fuego. Ahora todo lo que tenía que hacer era rotar el palo asegurándose de que la superficie estuviera completamente cocida. Era una receta simple, combinada con un poco de jugo de bayas exprimido por encima, y se tardaba solo unos minutos en terminar. Esto es genial. Esto es genial. Gupta masticó la carne, sin importarle los aceites que goteaban sobre él. No había nada más delicioso que la primera comida después de ver a la muerte a la cara. En el caso de Gupta,
después de vivir de fresas silvestres y frutos secos variados durante los últimos X días, la primera carne que probaba sabía a cielo. Nada podría haberlo hecho más feliz. En lo que a él respectaba, el miedo que había sentido ante el tigre espada estaba en el pasado. Su cerebro ya lo había procesado como un incidente más en su vida. Era la primera vez que Gupta había comido hasta saciarse en mucho tiempo. Esto lo hizo muy feliz. Correcto, dijo. Tengo la sensación de que mañana será un gran día. Para Gupta, el pasado bien podría haber sido un evento lejano. Todo lo que realmente importaba era el día siguiente. El encuentro entre el tigre espada resultó ser el último gran problema que Gupta encontró durante el siguiente mes de viaje. Las nebulosas montañas que habían parecido tan lejanas hace mucho tiempo ahora se alzaban tanto que los picos ya no eran visibles, incluso si él miraba hacia arriba. Las lomas sobre él habían sido erosionadas por la lluvia para formar una hermosa pared, de aspecto poderoso y transparente. Todo era una imagen nueva para Gupta, y todo atraía su interés. Pero no tenía tiempo para disfrutar de las vistas. Estaba casi sin comida otra vez. Ya estaba en tierras más o menos bajo la protección del rey enano, en su mayoría pastizales fuera del bosque de Jura. Trató de recolectar todo lo que pudo antes de tomar el camino de la montaña, pero no solo no había con qué reponer sus reservas, sino que dichas reservas comenzaban a verse bastante escasas. Las impresionantes vistas a su alrededor ayudaron a Gupta a olvidarse de su hambre, pero ahora era el momento de enfrentar la realidad. Y ese no era el único problema. Gupta no era el único en el camino hacia el reino enano. Como centro comercial neutral, acogía todo tipo de especies diferentes, no solo criaturas y personas nacidas de magia, sino también humanos. Como descubrió Gupta, la mayoría de los viajeros a lo largo de esta ruta preferían quedarse con grupos grandes si era posible. Todas las razas tenían la seguridad garantizada en el reino, por regla general, pero las fuerzas de seguridad no podían llegar tan lejos en las tierras fronterizas. La gente se esperaba que se las arreglara por sí mismas. Eso era sentido común para los comerciantes, pero Gupta no sabía ni se preocupaba por nada de eso. Por eso, mientras estaba distraído por el problema de la comida, se encontró con un tipo de problema completamente diferente. Justo cuando estaba pensando en cómo sería mejor encontrar algo de alimento real pronto, escuchó una voz. Oye, decía, ¿qué está haciendo un goblin solitario por aquí? Parece que estás cargando objetos de valor, ¿eh? Gupta no lo entendió. Los goblins se comunicaban entre sí utilizando un método no muy alejado de la habilidad de comunicación del pensamiento. Unas pocas palabras del habla humana eran lo mejor que podía manejar. Sin embargo, todavía era sensible a la malicia detrás de la declaración. No se había dado cuenta del enfoque del humano, y al mirarlo, Gupta ya podía sentir el peligro. Esto no puede ser bueno. Gupta agarró las manijas de su carro, preparándose para escapar a toda velocidad. Pero. No lo harás. Otro humano apareció frente a él, un luchador con armadura metálica. El otro hombre, que llevaba un equipo más ligero, miró dentro del carro y dejó escapar un silbido apreciativo. ¡Wow! No esperaba mucho, pero estos son ítems mágicos, ¿no? Chico, tenemos suerte hoy. Todo lo que tenemos que hacer es matar a este pequeño, y ya tendremos ganado el dinero para nuestro viaje. Esperaba gastar un poco de dinero en efectivo, pero qué golpe de suerte. No puedo esperar a ver las caras de esos bastardos que fueron demasiado vagos para unirse a nosotros. Gupta ignoró el intercambio mientras pensaba en qué hacer a continuación. Encontrarse con este problema inesperado tan cerca del reino enano lo sorprendió, pero no había tiempo para reflexionar sobre su destino. Calmó su corazón palpitante mientras buscaba una solución decente. ¿Qué debería hacer? Si esto sigue así, se lo llevarán todo. Y creo que mi vida también podría estar en peligro. Mientras pensaba en eso, estaba claro que estos hombres podrían estar detrás de más que algunos artefactos mágicos. Solo entonces Gupta se dio cuenta de la magnitud del peligro. Pronto se dio cuenta de que tenía razón. Bloqueando su camino de retirada, los hombres comenzaron a atacarlo. Teniendo en cuenta el tamaño infantil de Gupta, no era una pelea justa. Los hombres estaban totalmente blindados y contaban con la fuerza de los aventureros de rango D. Gupta no tenía ninguna posibilidad. Sin un golpe de suerte equivalente al que lo ayudó a sobrevivir al tigre espada, sería el final del camino para él.
Pero una vez más, la diosa de la fortuna le sonrió. ¿Qué están haciendo ustedes allí? Gupta y sus atacantes se dieron vuelta para encontrar a una goblina que los miraba fijamente, una luchadora, a juzgar por su pelo rojo y lodoso. Podían ver una caravana mercante de kobolds detrás de ella, ella debe haber sido un guardaespaldas. Los hombres se tomaron un momento para evaluar sus posibilidades. Numeraron 2, y potencialmente se enfrentarían a una caravana entera dirigida por un guerrero profesional. Los hobgoblins de cualquier género eran criaturas de alto nivel capaces de comprender el lenguaje, mucho más inteligentes que sus pequeños parientes goblins. En términos de habilidad, mientras tanto, los hombres seguían siendo aficionados. Este no era una pelea que un hombre en su sano juicio aceptaría. E incluso si solo querían huir con el equipaje de este tonto goblin, ya era demasiado tarde para eso. «Pft», dijo el blindado. «Te dejaremos ir esta vez. Mejor alégrate de seguir respirando, gusano». Y luego se fueron, dejando a Gupta milagrosamente vivo una vez más. Gupta debe haber estado tan eufórico con este golpe de fortuna que perdió el conocimiento, porque lo siguiente que escuchó fue el ruido del carro tirado por caballos que había comenzado a despertarlo. Las contusiones que los hombres le provocaron le picaban lo suficiente como para despertarlo por completo. «Oh, estás despierto». Levantó la vista para encontrar a la goblina pelirroja a su lado, casi humana en apariencia, a diferencia de los simiescos goblins. Una sola mirada convirtió a Gupta en su prisionero. Al instante olvidó todas sus heridas e inmediatamente se enamoró de la mujer. Un ángel. Un ángel del cielo. Por favor. Quiero que des a luz a mis hijos. Cuando se trataba de romance, los goblins nunca tomaban las cosas con calma. El resto de los ocupantes del carro lo tomaron como una broma. Baja jaja. Buen chico. Ojo. Lo escuchaste. Silencio, ustedes dos. Gritó la goblina. Detengan la charla y manténganse alerta. El sarcasmo voló directamente sobre la cabeza de Gupta, sus ojos ardientes aún estaban fijos en su nuevo ideal. La realidad, desafortunadamente, no era tan amable. Mira, dijo la mujer, cobardes como tú simplemente no son de mi tipo. Te dejas intimidar por humanos tan débiles. Nunca dejaría que un hombre así entrara en mi vida. Al menos me gustaría alguien que pudiera rescatarme, si es necesario. Así, el primer romance de Gupta terminó varios segundos después de comenzar. Y el dolor físico regresó. No puedo creerlo. Luego se desmayó de nuevo, la sensación de pérdida era demasiado para soportar. La caravana de kobolds terminó llevándolo al reino enano, al menos, lo que le evitó la molestia de ser asesinado por carroñeros en la carretera durante la noche. Su primer amor no funcionó, pero al menos su primera aventura sí. Gracias a sus conexiones kobold recién descubiertas, Gupta fue llevado rápidamente a una tienda enana dispuesta a comprar su equipaje. Los empleados se sorprendieron un poco al encontrar armas mágicas debajo de los trapos manchados que cubrían su carro, pero el resto de la transacción se manejó con un servicio al cliente enano característico. Los enanos aquí estaban tan acostumbrados a tratar con monstruos que incluso podían comunicarse con ellos hasta cierto punto. Uno de los empleados señaló las caderas de Gupta. «¡Ey, estás vendiendo eso!». Miró hacia abajo para encontrar su cuchillo descansando contra su cadera. «Oh. Lo tenía a mi lado, no en mi bolsillo. No es de extrañar que haya arrojado un hongo en su lugar». «No, esto es mío», respondió Gupta. «No vender». El enano asintió. «Es una buena pieza», dijo, «pero su fuerza mágica casi se ha agotado. Me imagino que solo funcionaría una o dos veces más. ¿Sabes cómo usarlo?» «No, pero... ¿Es esta un arma mágica?» «Así es. Se llama cuchillo de fuego. Está hecho de plata, pero ha sido imbuido de fuerza mágica. Originalmente se hizo como autoprotección para los nobles humanos. Podría enseñarte el encantamiento si quieres, pero no esperes que dure mucho cuando lo uses». «¿De verdad?» «Por supuesto. Solo cuídalo bien. Después de todo, es una daga con el sello de calidad del reino enano». Entonces, el enano de buen carácter le dio a Gupta el hechizo correcto para usar, decidiendo que la idea de un goblin con armas mágicas enanas era lo suficientemente divertida como para justificar dar alguna ayuda. El negocio de Gupta aquí ya había terminado.
Había aceptado artículos en lugar de dinero, pero no habría necesidad de devolverlo todo, el costo del envío se incluía en el trato que le dieron los enanos. Los términos de Gupta, tantos cuchillos de cocina, ollas grandes y tantos artículos cotidianos que cupieran en su carro. También organizó algunos petos, cuchillos y otras piezas adecuadas para el uso de goblins. Lo trajo todo a la estación de transferencia para su registro y envío. Le dieron un tubo infundido de magia que, una vez que lo colocaba donde quería, transmitiría sus objetos hasta ese punto. Funcionaría solo una vez, por supuesto. Las compras económicas como las de Gupta también podían enviarse por este maravilloso sistema, pero eso solo estaba disponible para distancias cortas, y además, Gupta no tenía el idioma para expresar exactamente dónde vivía. Para él, aunque aumentaba el precio, la transferencia mágica era la única opción. Gupta no dudó en aceptar la oferta, no quería regresar cargando nuevamente un enorme y cargado carro. Este servicio lo salvaría de más potenciales asaltantes y lo liberaría de un peso extra. La decisión demostraría ser la correcta más adelante. Después de que terminó sus asuntos en la estación de transferencia, Gupta regresó al vendedor de antes, con la esperanza de expresar su agradecimiento al enano que lo había referido. «Hola», dijo. «Van a transferir mis compras por mí». «Gracias». «Oh, tú de nuevo». «Pues maravilloso». «Ah, puedes quedarte con esto». «No podemos vender esta pieza». El enano le dio un grueso abrigo hecho con pieles de animales que Gupta había estado usando como una manta. Había tomado varias liebres salvajes más, guardando sus pieles para su posterior venta. El abrigo estaba hecho de todos ellos, ofreciendo al usuario refugio contra el frío. El enano se había ofrecido a devolverlos, pero debe haber creado el artículo especialmente para Gupta. Ja. ¿Estás seguro? MMHMM. Además, si tomáramos todas esas pieles, ¿en qué dormirías por la noche? Necesitas prepararte bien antes de emprender un viaje, ¿sabes? Entonces el enano sacó una mochila muy usada. Toma esto también. En lugar de darle tu cambio en dinero, puse algo de comida seca allí. Debería durar una semana más o menos. En serio, dijo Gupta, asombrado por la amabilidad del enano. Te lo agradezco. Ah, no te preocupes por eso. La verdad es que, yo hice ese cuchillo que tienes, y no me gustaría dejar a su nuevo dueño a la suerte. Rezaré para que llegues a casa a salvo. Entonces el enano se alejó, para atender a otro cliente. Gupta asintió con la cabeza una vez más, aunque dudaba que su nuevo amigo se diera cuenta. Tiene razón. Si me fuera de aquí con las manos vacías, ni siquiera llegaría al bosque. ¡Qué enano tan amable! Poniéndose el abrigo, luego la mochila sobre eso, Gupta salió de la tienda. Su misión estaba completa, pero no estaba a punto de partir tan rápido. He llegado hasta aquí, se susurró a sí mismo. Está bien si disfruto un poco las vistas, ¿verdad? El reino enano estaba construido dentro de una gran cueva natural, evitando que Gupta viera el sol directamente. Sin embargo, gracias a una ingeniosa ingeniería que permitía que la luz solar natural ingresara a los espacios vitales de la ciudad, era más que suficiente para ver. Por la noche, el musgo fluorescente que cubría las paredes de la cueva proporcionaba tanta luz como una luna llena. Un problema era cómo la gente manejaba el fuego. El reino no era un espacio cerrado, pero la cueva facilitaba la formación de nubes de humo espeso, haciendo de la ventilación una prioridad. Como resultado, ya sea en interiores o al aire libre, el uso del fuego estaba restringido, y los bomberos debían estar disponibles en todo momento cerca de talleres, cocinas y cualquier otro lugar de trabajo que manejara llamas. Lo que significaba que cocinar alimentos solo estaba permitido en ciertos lugares, siempre en interiores. Por lo general, cuando se sentía incómodo, simplemente se mojaba un poco. Pero Gupta acababa de terminar un largo viaje. Para ser franco, estaba muy sucio. Era de esperarse, dada la falta de hábitos de baño regulares de los goblins. No se destacaba demasiado en las tiendas cerca de la entrada, que estaban llenas de aventureros recién llegados tan malolientes como él, pero las cosas eran diferentes en los alojamientos. Había ventilación, sí, pero el olor natural de Gupta era más que suficiente para alarmar a las personas que lo rodeaban. En las zonas comerciales, los transeúntes y los comerciantes arrugaban sus narices visiblemente.
Era suficiente para que incluso Gupta se sintiera socialmente incómodo. Realmente no me gusta aquí. Tal vez debería irme más temprano que tarde. Sintiéndose avergonzado, Gupta decidió regresar a casa. Esa fue la decisión correcta que tomar. Por un lado, no tenía dinero ni forma de comer mientras recorría la ciudad. Ni siquiera entendía el concepto de dinero, de hecho, por eso acababa de concluir una gran sesión de trueque con ese enano. No había forma de evitarlo. Así que Gupta decidió terminar su pequeña excursión turística y volver a la carretera, y luego la vio. Una tienda adornada con una decoración hermosa y llamativa, llena de mujeres como diosas que charlaban entre sí. El guardaespaldas goblina de la caravana le había parecido divina antes, pero estas mujeres eran diferentes. Tenían el pelo rubio largo y suelto, sus largas orejas sobresalían desde abajo. Eran elfas, en particular miembros de las razas que parecían hadas. Conceptos como la belleza y la fealdad normalmente dependerían de la raza o especie a la que perteneciera. No había absolutos. Sin embargo, cuando se trataba de goblins, la mayoría coincidía en que eran feos. Era una reliquia de su herencia de hadas, y aunque su aspecto había retrocedido más que un poco a lo largo de los años, todavía eran de naturaleza mágica. Tanto era así, que algunos goblins particularmente insensatos atacaban incluso a personas con propósitos de procreación en mente. Adorable. Ojalá pudiera hacerme amigo de una hermosa elfa en algún momento. Gupta quería que sucediera. Y sabía que fortalecerse era la única forma de hacerlo. Tal como lo había dicho la goblina de la caravana, si él fuera más fuerte, sería más agradable para las mujeres hermosas, así era como funcionaba su proceso de pensamiento. Fue con ese nuevo objetivo en la vida que Gupta pasó su única noche en el reino enano. Parecía una tontería partir hacia la naturaleza por la noche, así que acampó en el parque cerca de la puerta principal. La cueva al menos le impidió mojarse con la lluvia, y el abrigo que ese enano agradable le había preparado mantuvo a raya el frío. Fue una noche más cómoda de lo que esperaba, y Gupta se despertó lleno de energía. La fuente en el parque aparentemente usaba agua de manantial, permitiendo que los transeúntes bebieran de ella. Gupta sacó su odre de la mochila, lo llenó y partió, dejando atrás el reino enano. Alguien le habló justo después de que cruzó la puerta. «Oh, eres tú, chico. Tu trabajo está hecho aquí». Gupta levantó la vista para encontrar un comerciante kobold. Dos luchadores estaban detrás de él, junto con la goblina con el pelo rojo fangoso. «Oh, eres tú», exclamó Gupta. La caravana también estaba en camino. Los comerciantes más ricos pasarían varias noches en la ciudad, disfrutando de las variadas opciones de entretenimiento que ofrecían, pero las caravanas de menor tamaño no tenían ese lujo. «Entra, haz tus negocios, vuelve a casa y relájate con los tuyos», así era como funcionaban normalmente. Los kobolds invitaron a Gupta a su caravana después de saludarlo. «Estamos tomando la misma ruta, ¿no? Tenemos espacio, entonces ¿por qué no te unes a nosotros? Solo bríndanos protección si aparecen bandidos o bestias mágicas», dijo su líder con una sonrisa. No esperaba nada de Gupta, por supuesto, esto era solo una excusa cortés para llevarlo en el carro. Gupta, completamente insensible al sarcasmo, se rió con él, un poco orgulloso de que se le ofreciera ese papel. El grupo continuó por el sendero del río, bendecido con un viaje sin incidentes mientras avanzaban por los pastizales y se sumergían en el bosque de Jura. Gupta tenía suficientes aves salvajes para cazar donde descansaban, un suministro decente de nueces y frutas para recolectar, e hizo su parte, uniendo sus recursos con los de la caravana. «Tienes un verdadero talento para esto, ¿no?», dijo el líder, un poco asombrado. «Mira toda la comida que nos has conseguido». «De hecho», intervino otro kobold, «debes conocer el bosque de Jura como la palma de tu mano. En el bosque, eres de mucha más ayuda de lo que esperaba». «Muy cierto. No tenía idea de que tenías este tipo de talento». Gupta, su honda en una mano y una piedra de repuesto en la otra, no pudo ocultar su alegría ante esto. Nadie lo alababa tanto en el pueblo. Lo estaba disfrutando. Un día, volvieron a encontrarse con esos hongos de colores brillantes y venenosos, como el que Gupta había utilizado para calmar su hambre. «No puedes comer esto». «Pero espera. Esos hongos de aspecto normal allí también parecen peligrosos». «Fue realmente el que comí».
Había una chispa de dudas en su mente, pero esos hongos eran demasiado coloridos, y también demasiado aterradores para ser considerados comestibles. Incluso Gupta, que rápidamente dejaba que todos los elogios llegaran a su cabeza, estaba un poco dudoso al intentarlo. Esos simples. No puedes comer eso, le dijo la goblina. Esos son conocidos como fuegos artificiales, y son mortales. Los más fuertes incluso explotan si los expones al fuego, esparciendo veneno por toda el área. No te detendré si quieres intentarlo, pero no esperes sobrevivir. Gupta asintió apreciativamente. Por supuesto que lo hizo. De ninguna manera comería algo tan peligroso. Ignorando las fogatas, Gupta y sus amigos se centraron en recoger nueces y frutas. Además del grupo en el que estaba, había otros junto al río, que reponían el suministro de agua y que cocinaban los alimentos que habían encontrado. Justo cuando todos habían terminado sus trabajos y estaban a punto de preparar la cena. ¡Groar! Oyeron un rugido aterrador y devastador. Apareció una bestia mágica, exudando ira mientras miraba a la caravana. Era ese tigre espada otra vez, la bestia de rango B que Gupta había derrotado inadvertidamente un tiempo atrás. Las esporas de veneno lo habían dañado, pero había tenido la suerte de estar cerca de un lago que debió haberlo ayudado a recuperarse. Sin embargo, todavía estaba tan enojado como siempre, más que lo suficientemente enojado como para convencer al goblin de bajo rango que una vez escapó de que todo estaba perdido ahora. La bestia, orgullosa por naturaleza, había jurado que se vengaría del pequeño goblin. Con otro rugido, usó cañón de voz para volar limpiamente a uno de los guardias. La sola explosión dejó muy claro lo poderoso que era el tigre espada, incluso los goblins más fuertes se enfrentarían a graves heridas después de recibir la peor parte. Si no fuera por la armadura de placa completa que lo protegía, habría muerto al instante. Ni-san. Otro goblin soltó un grito de sorpresa, pero estaba demasiado petrificado para moverse. Todo lo que pudo hacer fue sostener un hacha inestable en sus manos y vigilar el tigre espada. Nadie podría culparlo. Los hobgoblins se clasificaban en C más o menos. No estaban hechos para enfrentarse a un tigre como este. No lo provoques, advirtió la guardia en voz baja. Este tipo es peligroso. Se necesitarían 10 de nosotros para tener al menos la oportunidad de enfrentarnos a un tigre espada. Comerciantes. Necesitamos renunciar a nuestros bienes y alejarnos lentamente del área. Sabía que enojar a un tigre espada no haría nada más que hacer que la situación fuera aún más traicionera. Al menos quería que sus clientes sobrevivieran al encuentro. Mientras el tigre se diera un festín con los caballos, podrían intentar escapar, si tenían suerte, incluso podrían atacarlo. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. El tigre espada no quería comida. Quería venganza. Miró al resto de los guardias lentamente, buscando al goblin que realmente quería. Luego gruñó a los kobolds que se alejaban lentamente de su campamento. Los mercaderes cayeron al suelo, entendiendo que no se les mostraría misericordia. Bueno, ya está, murmuró uno de los guardias. No nos va a dejar ir. ¿Qué debemos hacer, señorita? No podemos ganar esto. Supongo que tenemos que distraerlo. Comerciantes. Una vez que avancemos, quiero que todos corran como si no hubiera un mañana. Y tampoco se amontonen, a menos que quieran morir. Los guardias estaban listos para sacrificar sus vidas por el bien de sus clientes, usándose a sí mismos como cebo para dejarlos sobrevivir. La desesperación llenó el aire a su alrededor, pero uno de ellos no pudo leer el estado de ánimo. Ese era Gupta, por supuesto, quien tomó el rugido del tigre espada como nada menos que su gran oportunidad. ¿Es ese tigre? No. El tipo que derribé con ese hongo. Incluso yo podría vencerlo. Hubiera sido un error fatal para cualquier otra persona, pero Gupta era el único en el campo que no estaba completamente afectado por el terror. Dio un salto hacia adelante cuando el tigre espada soltó otro gruñido siniestro. Tonto, gritó la guardaespaldas. ¿Qué podrías hacer? Puedes dejarme esto a mí, gritó Gupta con una sonrisa. Luego se lanzó hacia el bosque. El tigre espada inmediatamente lo persiguió, ignorando a todos los demás. El resto del grupo quedó estupefacto, aunque solo fuera por un momento. Ese idiota. ¿Cómo puede ser tan imprudente? El movimiento aparentemente desinteresado sacudió a los guardias hasta su núcleo,
pero sabían que no podían dejar pasar esta oportunidad. Todo el mundo. Salgan de aquí ahora. Mantendremos esa cosa aquí. Pero. No te preocupes. Este es nuestro trabajo. Si podemos alejarnos de ese monstruo, enviaremos una bengala para avisarte. Él tiene razón. Tampoco tenemos la intención de morir aquí. Me gustaría verlos de nuevo, de acuerdo. Con eso, los guardias apilaron a los mercaderes en el carro. Gupta no les daría mucho tiempo para trabajar, pero si los guardias se quedaran atrás, eso abriría una oportunidad para que los comerciantes huyeran de manera segura. Esperaron a que la carreta partiera, luego se lanzaron al bosque donde los dejó Gupta. Mientras tanto. Ah. Esto da miedo. Esto es aterrador. Ahora la visión del tigre espada que lo alcanzaba se estaba poniendo un poco desconcertante. Se merecía cada parte de su rango B cuando se trataba de velocidad, y pronto estuvo justo detrás de Gupta. Tal vez no debería haber intentado actuar genial allí atrás. No tenía sentido arrepentirse ahora. Gupta estaba demasiado ocupado tratando de ampliar la brecha como para preocuparse. Pero a pesar de que sus posibilidades de ser acorralado crecían a cada segundo, otra idea brillante entró en su mente. Tal vez si uso esto. Gupta se detuvo, se mantuvo firme y sacó algo de su bolsillo. Con una sonrisa desafiante, la lanzó directamente al tigre espada. La criatura se detuvo, más sorprendida por el repentino final de esta persecución que por el objeto que se precipitaba hacia su cabeza. Cuando esto ocurriría el tigre espada usaría el cañón de voz, su arma más poderosa, para pulverizar lo que estuviera frente a él. Pero el recuerdo de sus errores pasados hizo que el tigre vacilara. Era lo suficientemente inteligente como para no repetir el mismo error dos veces, pero lo que normalmente sería un rasgo ventajoso significaba la perdición. En lugar de cañón de voz, el tigre espada pensó que mordería el objeto entrante para detenerlo. Con sus reflejos, sería algo fácil de hacer. Pero en el momento en que el objeto estaba entre sus dientes, Gupta gritó, «¡Liberar!». Antes de que el tigre espada pudiera entenderlo, el encantamiento entró en vigor. Tal como esperaba Gupta, el tubo mágico que le proporcionó la oficina de envíos hizo exactamente lo que debía hacer, desplegar todas las ollas, sartenes, armas e incluso su carro dentro de la boca del tigre. Esto tuvo exactamente el efecto que Gupta había estado esperando, arrancó la mandíbula del tigre espada de su cabeza. «Muy bien», gritó Gupta con alegría. Pero ese no era el final de su plan. Todavía tenía un arma final a mano, su cuchillo de fuego. Teniendo en cuenta el rendimiento de un tigre espada en la batalla, el simple hecho de perder su mandíbula inferior no sería suficiente para reducirlo. Por eso Gupta pensó que su orgullo y alegría, su única arma mágica, sería lo que se necesitaría. Entonces Gupta notó los artículos, ligeramente ensangrentados, esparcidos en el suelo del bosque. Pero si quemo esto aquí, también voy a quemar mis cosas, ¿no? Tal vez debería tratar de atraerlo más profundamente. Una vez más frente a una agonía que nunca había conocido, el confundido tigre espada comenzó a perder su capacidad de tomar decisiones racionales. La huida de Gupta lo enfureció. Ya no podría considerar los esquemas de su adversario ni sus objetivos finales. En cambio, siguió al instinto y lo persiguió nuevamente. El dolor era intenso, pero fue la humillante pérdida de cañón de voz lo que lo puso especialmente furioso. Todo lo que llenaba su mente era un deseo consumidor de matar a Gupta. Después de crear una medida de distancia entre él y el tigre, el pequeño goblin se zambulló en la espesura. Esto redujo la ventaja del tigre espada y amplió aún más la brecha entre Gupta y su perseguidor. Girándose, Gupta se concentró en el tigre espada. Justo como había pensado, estaba yendo en línea recta hacia él. Bueno. No puedo fallar desde aquí. Atrapado en la espesa maleza, el tigre se vio despojado de su movilidad. Gupta supuso que un tiro directo era todo lo que necesitaba para lograrlo, y también tenía magia para disparar. Ni siquiera una bestia mágica saldría bien librada de eso. Con cañón de voz desaparecido, el tigre espada no tenía nada con que bloquear. Gupta lo sabía. Entonces arrojó el cuchillo de fuego. «Fuego», gritó, la palabra que el enano le había enseñado. Eso activó el cuchillo. Las llamas lo rodearon mientras se acercaba hacia el tigre espada. Un arma mágica como esta normalmente no sería nada para una bestia mágica de rango B, pero el tigre estaba en guardia.
Fatalmente, como llegó a ser. Usando uno de los colmillos en forma de cuchilla en su mandíbula superior, el tigre espada desvió el cuchillo infundido con llamas. Gupta jadeó desesperado, pero eso era exactamente lo que necesitaba. El cuchillo de fuego rebotó en el diente, cayó hacia abajo y se clavó en el suelo. Allí, como había visto, crecía un hongo con ciertas cualidades especiales. Un tipo que escupía veneno letal cuando era expuesto al calor. Uno que estaba completamente maduro, y lleno de esporas. La espora de fuego explotó en todas las direcciones a su alrededor, provocando explosiones en cadena en toda el área. El tigre espada estaba justo en el centro, sin escape, con su cuerpo expuesto a cada una de las abrasadoras esporas. Había desviado un ataque que habría sido simplemente una herida de corte en el mejor de los casos, solo para exponerse a un daño devastador. Demasiado cansado para dar otro paso, Gupta fue recibido por algunas voces familiares. «¡Wow! Bien hecho. Nosotros nos encargaremos del resto. Dangu, chico. Eres un gran luchador después de todo, ¿eh? Esto me ha enseñado mucho». Los guardias podían manejar un tigre espada herido lo suficientemente bien. Pronto todo terminó. Gupta había salido victorioso. Ya era hora de que tomaran sus propios caminos, Gupta más profundo en el bosque, la caravana de regreso a lo largo del río hacia las tierras del señor demonio. Rompí mi tesoro en la batalla, se quejó Gupta, y también tendré que tirar de este carro de regreso a casa. La sonrisa en su rostro, sin embargo, indicaba que no estaba especialmente preocupado por eso. Bueno, gracias a eso, todos nos salvamos, dijo el comerciante principal. Realmente necesitamos agradecerte de nuevo. Gupta le sonrió tímidamente. ¿Sabes?, tartamudeó la guardia de Goblina, yo, creo que podría. Me voy a hacer más fuerte, señorita. Voy a vencer a otra bestia mágica así, solo. Para que pueda salvarte la vida alguna vez. Ja. Sí. Sí, exacto. Sigue así. Gupta la había detenido antes de que pudiera terminar la oración. Lo que probablemente fue algo bueno. Además, probablemente le dio a Gupta todo el aliento que necesitaba para seguir luchando por alturas más elevadas. Así, los dos se separaron. El amor de Gupta podría no ser correspondido, tal vez durante toda su vida. Tirando del carro detrás de él, Gupta se adentró en el bosque. Los guardias y comerciantes lo observaron. Ya sabes, se susurró la guardia femenina, no me importaría tener hijos, si fueran suyos. No es demasiado tarde, señorita, dijo uno de sus amigos con una sonrisa. No, está bien. Probablemente es diferente de nosotros de todos modos. Él tiene algo, ¿sabes? De lo contrario, nunca podría haber sobrevivido a nada de esto. Tal vez, tal vez. Tienes razón, creo. Se quedaron allí hasta que Gupta finalmente desapareció de la vista. Fin del volumen 01.